bienvenida a nuestro Momilla Atelier, gracias por venir. Está precioso. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, ha costado un poquito hacerlo, pero al final tenemos el espacio que nosotros queríamos. La idea principal es que cuando vienes a Momilli estás metida como en una pantalla de cine. Si te fijas, toda la barra tiene este formato, ¿no? Pues como cuando vas al cine 16:9, incluso tiene los espejos por arriba, porque la idea es, aunque estamos dentro del mercado de Colón, que sientas que estás metida como en un viaje, ¿no? en una película, y que estés centrada justo en lo que pasa en la barra. Por eso no hay separación entre nosotros, para que lo puedas ver todo y para que haya diálogo. Bueno, entonces vamos a empezar. Chulo. Por aquí, espárrago blanco de temporada cocido en caldo dashi, puré de aguacate, salsa de ají y gamba roja. Qué rico, además está muy bonito, ¿eh? Eso viniendo de ti, vamos. No, ostras, es que está súper bonito. Está rico. Estas son esas cosas que dices, joder, está como la gamba, no te lo puedes dejar, ¿sabes? Sí, la gamba además nosotros la cocemos 10 segundos en agua de mar. Ya está. ¿Y el espárrago? Nada más. El espárrago lo tenemos 10 minutos en caldo dashi. Caldo dashi con el alga kombu y el bonito seco para potenciar el umami, un poco de sal y un poco de azúcar. Esto creo que ya es un rollo peruano ahí, ¿no? Claro, porque yo sí que he dicho, por ejemplo, yo no quiero hacer cocina Nikkei, pero sí que es verdad que la cocina Nikkei me inspira mucho, porque desde mi punto de vista ellos sí que han conseguido ya no una cocina fusión, sino que ellos han conseguido ser totalmente permeables y conjugar la gastronomía peruana con la gastronomía de los nativos japoneses cuando fueron allí. Entonces ellos sí que tienen algo que es genuino. Hay mucha comunidad allí, ¿no? Muchísima. Entonces eso ya no es cocina japonesa, es más una cocina peruana, pero que se ha inspirado en lo que hacían los japoneses, ¿no? Entonces yo sí que me fijo mucho en eso. Sashimi de dorada ahumado en frío con clorofila de algas y algas de Galicia y cristales de miso. Este con los palillos. Sí, ¿no? Bueno, está precioso, ¿eh? ¿Has ido alguna vez a pillar algas? Porque tú buceas, ¿no? ¿Tú no buceas? He hecho, pero de snorkel. Pues te tienes que meter con tu... Sí, eso me apetece. Eso y tirarme un paracaídas. Ostras, yo buceo, ¿eh? Yo buceo hasta 40 metros, buceo con bombona. Y ahí está el de Puerto Muñoz, sí, en Galicia, sí, y te invita, si quieres, para ir a coger algas y a bucear. Me encantaría. Aquí, parpatana de atún rojo en escabeche en ámbar y sus verduritas. Está muy fino, ¿eh? La hoja de momilli colgando. Sí, ¿no? Pero, ¿con qué? Esto lo puedes comer con la cuchara y el tenedor. No necesitas cuchillo porque está muy tierna la parpatana, entonces con el tenedor lo puedes comer y la cucharita te ayudará a comer el escabeche. Me parece muy complicado hacerle entender al cliente que eso parece que no ha pasado nada en él. Ajá. Han pasado un montón de cosas. Por eso te digo que tienes que encontrar cómo regalarle un conocimiento que tú tienes, porque se lo estás regalando, igual que todo lo que yo he aprendido hoy me estás contando, que yo no sé, me estás regalando un conocimiento que tú tienes por un precio irrisorio. Porque es irrisorio. No bueno, esto es intercambio. Sí, pero al final cuando alguien paga es un precio irrisorio. Bueno, pues el postre, lo último, ya sabes que yo soy muy rockero, que me va el rock and roll y el heavy metal y tal. Entonces, este postre es un homenaje a una canción de un grupo inglés que se llama Motorhead, un grupo de hard rock que tiene una canción que a mí me gusta mucho que se llama Killed by Death. Que es muerto por la muerte. Entonces he hecho un homenaje a esta canción por un postre que se llama Killed by Chocodeath, muerto por la chocomuerte. Snake on you.
así como este efecto de sangre. Este es un coulis de frambuesa que hemos cocido con un poco de pimienta sanso. Y esto es una mousse de chocolate que hemos hecho con guindilla tailandesa. Qué rico. Entonces pica. Por último, aquí tenemos una galleta de parmesano. Y llamo tu atención sobre la cuchara para comerte el postre, Qué guay. que es la adecuada. Si le das la vuelta, la vas a ver la forma. Ah, la sí, de cuchara calavera. calavera Qué gracioso. para comer el kiwi by chopper. Muy rico, me ha gustado. Pero es grande, ¿eh? Sí. Normalmente piden para compartir. Ah, vale. Te estás Yo comiendo- ya no voy a cenar. Te estás comiendo lo de dos. Así. Vale, va. Bueno, pues nada, pues hasta aquí toda la cocina que estamos haciendo en el atelier. Muchas gracias, Begoña, por venir. Esperamos que hayas Muchas gracias a disfrutado. ti. Yo He siempre disfruto disfrutado, mucho cuando voy allí a la salita. pero porque lo pasamos muy bien. Sobre Somos todo un por poco eso. gamerrotes. Y eso es lo que a mí me gusta. Pero yo lo que quiero es ver tu cocina. ¿Me Claro, enseñas? pasa. Pasa.